sobre qué necesita su vida. Y veía que muchísima gente me ponía cosas muy similares, como por ejemplo salud. Por lo visto hay mucha gente enferma porque mucha gente ponía que necesitaba o quería salud. Luego una de las respuestas que más gente decía era oportunidad. Muchísima gente deseando, anhelando una oportunidad, no sé si de una persona, no sé si en el trabajo, en el rubro, donde está. Muchas otras personas pusieron que lo que necesitan son respuestas. Respuestas seguramente para tomar decisiones. Otra gente ponía cosas como dinero, amor verdadero, comprensión. Había gente que ponía que necesitaba a Dios. Otros ponían disciplina, constancia. Y esas eran las respuestas que más gente me hacía llegar ahí en las redes sociales. Y estaba analizando, pensando respecto a estas respuestas que mucha gente ponía y que son verdades. Pero uno al empezar a mirar y al analizar, muchas veces, por ejemplo, gente que decía necesito salud. ¿Cuántas veces, si somos sinceros, tuvimos salud y no la cuidamos realmente? No hicimos nada para cuidar nuestra salud, no nos preocupamos por ella, ¿sí o no? ¿Cuántas veces ocurrió? Muchísima gente ponía necesito una oportunidad. La pregunta es, si llega una nueva oportunidad, ¿vamos a aprovechar esa oportunidad o no? Porque creo que la gran mayoría de nosotros podría decir que ya desaprovechó ciertas oportunidades. Nos dieron una oportunidad y la desaprovechamos. O hay gente que solamente desea una oportunidad, pero nunca se prepara como para que llegada esa oportunidad, de verdad la pueda aprovechar. Me acuerdo que cuando practicaba fútbol, una de las cosas que todos soñábamos, queríamos cuando estábamos ahí en las inferiores era llegar a primera. Ese era el sueño, ¿verdad? ¿Y qué era lo que pasaba ahí en las inferiores? Uno quería ser titular, sí o sí. Y me acuerdo demasiado bien que obviamente uno cuando juega considera luego que es mejor que los otros en su puesto, ¿verdad? No hace luego considerar que sos peor, ¿verdad? Y una vez le dije al técnico, ¿verdad? ¿Cómo ese va a jugar y no me deja jugar, ¿verdad? Y me acuerdo demasiado bien que el técnico me dijo en esa vez, ¿sabes qué? Lo más fácil en la vida es que vos un día puedas ser titular. Puede ser la próxima fecha sin problema. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Ser titular todo el torneo. Ser titular años y años y seguir creciendo. Y es cierto, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces queremos oportunidades, pero después no aprovechamos esas oportunidades? Hay mucha gente que me ponía que quería respuestas. Y si vos y yo nos ponemos a analizar, porque todos tenemos ciertas cosas donde queremos respuestas, ¿qué pasa si las respuestas que recibimos no son las que queremos? ¿Qué pasa si la respuesta que nos dan no es la que queríamos escuchar o no es lo que queremos hacer? Mucha gente dice, necesito una respuesta de Dios. Y si Dios te dice no, ¿qué pasa? O si Dios te dice, hacé y vos no querías hacer, ¿qué ocurre? Otra gente ponía que le necesita a Dios. Y bueno, Dios está a disposición de cada uno de nosotros. O sea, si le necesitamos, probablemente es porque no le buscamos de verdad o no nos metemos de lleno a Él. Y así podemos ir analizando cada una de las cosas que vos y yo de repente decimos, necesito eso. Por eso quiero hablar contigo de algo que durante este mes vamos a ir desglosando en las diferentes reuniones. Y considero que es algo que vos y yo de verdad necesitamos, y que si es algo en lo cual podríamos poner como factor común y a partir de ahí ir soltando eso para todo lo demás, tendría que ser esto. ¿Sabes qué necesitamos? ¿Qué necesita tu vida para ir hacia adelante y no estancarse o quedarse? Es una cultura de reino. De verdad, vivir una cultura de reino. Decirle al que está a tu lado, necesitas la cultura del reino. ¿Qué es cultura? Si vos mirás en el diccionario te vas a dar cuenta que cultura es el conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones, costumbres que le caracterizan a un pueblo.
Se dice muchas veces acá en Paraguay, se habla de la diferencia entre los asuncenos y los esteños. O los encarnacenos, no que ellos hablan así, no que nosotros así, no que allá esto, acá lo otro. O la cultura de los brasileros o la cultura de los argentinos, porque caracteriza una región. Se debería decir lo mismo, no, ellos son hijos de Dios, hijas de Dios, cristianos, caracteriza a un pueblo. Eso es cultura. ¿Qué es reino? Porque dijimos cultura de reino. Reino es un territorio X, en el que hay un jefe de gobierno, un rey. Alguien que gobierna, alguien que manda, no es que cada uno hace lo que quiera. Por eso, para hablar de cultura de reino hay que hablar, y creo que hoy sería lindo poder centrarnos, y quiero hacerlo unos minutos, en lo que es este reino. ¿Qué es este reino? El reino que vos y yo, dentro de esa cultura de reino, dentro de esas costumbres, ideas, tradiciones que deberían caracterizarnos dentro del reino de Dios, tendría que tener nuestra vida. En primer lugar, ¿qué es este reino? ¿Saben qué es? Número uno, es el gobierno de Dios acá en la tierra. Mucha gente no le da mucho valor, no le da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con las reuniones, con leer la palabra, orar, tratar de practicar lo que se habla o se dice. ¿Por qué? Porque dicen, no, esto es todo en el cielo, esto es todo allá lejos, no se ve, no tiene trascendencia acá en la tierra. Pero uno que piensa de esa manera, tarde o temprano, ¿saben qué? Se van a dar cuenta que están equivocados. Porque cuando vos y yo entramos a practicar, a vivir la cultura del reino, vos vas a darte cuenta que lo espiritual empieza a trascender en lo material, empieza a hacerse real en tu matrimonio, en tu vida, en tus finanzas, en tu profesión, en todo lo que vos vas haciendo. Hoy en el devocional leíamos Mateo 28, 17, 18, donde decía, y cuando le vieron, le adoraron. Le vieron los discípulos, llegó Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Ocurre, gente que adora pero duda. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. Ya lo sabemos, lo creemos. Pero también dice, y en la tierra, que es lo que tal vez a vos y a mí ahora más nos interesa. Toda potestad le es dada en el cielo, pero también en la tierra. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaron, decía la palabra ahí. Mucha gente no se quiere dejar gobernar por Dios. Por eso cuando hablamos cultura de reino es aceptar un reino. Y el rey al cual adoramos dentro de esta casa, dentro de esta congregación, es al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo de Nazaret. Pero muchos no quieren dejar que el Señor gobierne sus vidas. Algunos incluso llegan hasta el punto que ellos le quieren gobernar a Dios. Yo no sé si vos sabías o no que el diablo tiene miedo a que de verdad esto es algo que vos y yo adoptemos para nuestra vida, lo de la cultura del reino. Porque el diablo tiene miedo de que vos y yo tomemos esto para nuestra vida. Porque es lo único que puede anular y destruir su efecto, su poder, sus libertades sobre nuestras vidas. Cuando vos y yo dejamos de ponernos a nosotros como los reyes de nuestra vida, o a nuestro cónyuge, o al papá o a la mamá, y le damos ese reinado a Dios, ahí el enemigo empieza a temblar porque cambia por completo el panorama. Mateo capítulo 13, te invito a mirar cómo menciona la palabra. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, algo como lo que estamos haciendo hoy, y no la entiende, viene el malo, que es el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Viene la palabra del reino, viene aquello que de parte de Dios viene para tu vida, pero el enemigo trata de quitar lo que fue sembrado en nuestros corazones. Cuando vos y yo predicamos la palabra del reino, lo que hacemos es no tener miedo al enemigo. Él es el que tiene miedo. Y el diablo anhela que vos y yo no entendamos esta palabra, porque si la entendemos, el diablo ya no tiene control sobre nuestras vidas. Si vos y yo entendemos la palabra del reino, el enemigo ya no puede dominar nuestra mente, ya no puede gobernar en nuestro corazón y nuestras emociones, mucho menos en nuestra conducta ni nuestros sentimientos. Ya deja de tener influencia en nuestras decisiones.
Por eso, cultura, volvemos a lo que es su significado. Cultura es un conjunto de conocimientos. Ahí vos y yo tenemos que preguntarnos quién reina en nuestros conocimientos. Porque muchas veces nuestros conocimientos que gobiernan nuestra mente, que gobiernan nuestro corazón, está lo que dijo fulano, fulana, lo que vi en tal parte, y no está Dios. ¿Será que es Dios quien reina tus conocimientos? ¿O será que son nuestros miedos? ¿Será que son nuestros prejuicios? Porque muchas veces en la vida llegamos al punto donde todo lo que llega a nuestro corazón pasó ya por el filtro de nuestros prejuicios. Por frustraciones, fracasos, gente que nos traicionó, que nos lastimó, que nos hirió, cosas que no salieron como planeábamos. Y entonces pasa todo por ese filtro. Cultura también es un conjunto de ideas. ¿Quién reina en tus ideas? ¿De dónde vienen tus ideas? Porque tarde o temprano esas ideas son las que tratamos de hacer realidad. Son hacia aquello a lo cual vos y yo apuntamos. Tenemos la idea de hacer tal negocio. Tenemos la idea de ir a tal parte. ¿Y qué pasa si esas ideas jamás salieron de parte de Dios? Sino que vienen de parte del enemigo justamente para lastimarte, fundirte o cumplir el propósito que en Juan 10:10 dice que Él vino para matar, robar y destruir. Por eso, ¿cuál es la fuente de tus ideas? Pues yo tenemos que preguntarnos, porque a veces tenemos ideas y empezamos a caminar, a desglosar, a hacer el cómo, cuándo, para qué, de qué manera de esas ideas, y nunca nos pusimos a pensar cuál es la fuente de esas ideas. Cultura también es un conjunto de tradiciones. ¿De dónde vienen nuestras tradiciones? Hay gente que solemos hablar de matrimonio, gente que dice no, y es normal que tiene que haber infidelidad, adulterio. No, en la Biblia no es normal, de parte de Dios eso no se dio. Y muchas veces en este camino en el cual vos y yo empezamos a caminar con el Señor, vamos a tener que mudar ciertas cosas que teníamos como cultura. Eran conocimientos que traíamos, ideas, tradiciones, costumbres que estaban ahí. Pero como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa a ser? Una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Y uno tiene que permitir que sean hechas nuevas. Pedirle al Señor, Señor, si esto no forma parte de tu reino, yo no quiero. Costumbres, hábitos que no agregan valor, que no agregan bendición a nuestra vida, ¿para qué quererlas? ¿Para qué quererlas? Hay gente que dice, no, la costumbre de esta familia, tomamos los sábados y los domingos. Y siempre los sábados y domingos hay pelea en la familia, a causa de repente de eso. Costumbre. Hay gente que se acostumbró a que en su casa reinen palabras de maldición. Solo una bandida, un bandido, vos no vas a llegar, vos sos la peor decisión, y se acostumbran. No, esa es una costumbre, cuando está mal en el trabajo así reacciona por mí. Y no nos damos cuenta de que empezamos a tomar como normal algo que jamás deberíamos haber permitido que se vuelva de esa manera. Entonces, qué importante que miremos y en primer lugar permitamos que el Señor gobierne en nuestras vidas. Necesitamos eso. En segundo lugar, ¿qué es este reino? ¿Saben qué? Es replicar acá en la tierra lo que está en el cielo. Toda potestad me da en los cielos, pero también en la tierra. Es replicar acá en la tierra. ¿Y saben qué? Eso nos conviene, porque en el cielo hay justicia, y acá en la tierra, ¿cuánta injusticia hay? A vos y a mí nos conviene replicar lo que viene, porque lo que sembramos cosechamos. Somos injustos con otros, eso vamos a cosechar. La justicia nos conviene, la verdad. En el cielo hay prosperidad, hay abundancia, hay salud, y eso tiene que venir a la tierra, eso tiene que venir a tu vida. ¿Amén o no amén?
Necesitamos lo que está en el cielo, acá en la tierra. Fíjense, Mateo 13, versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos, de lo que estamos hablando, es semejante a la levadura que había tomado una mujer y escondió. Fíjense qué interesante lo que dice acá, porque este pasaje nos explica lo que nosotros, al practicar, al vivir la cultura del reino, tenemos que llevar a hacer en todo lo que hacemos. La levadura es influencia. ¿La levadura influencia o no? Quienes suelen cocinar y le meten levadura a la harina, ¿hace un cambio o no? Cambia absolutamente todo. Todos nosotros tenemos influencia de alguna parte, algo que nos cambia o nos cambió. Y vos y yo tenemos que en este tiempo tomar la posta, convertirnos en líderes en nuestra casa, en el rubro, en el lugar donde estamos, y ser esa levadura. Porque influir en otros, ¿saben qué? Es un asunto de disposición, no de posición necesariamente. Hay gente que dice: no, yo no voy a poder influir en otro porque no tengo este cargo. Muchas veces la gente que menos cargo tiene es la que más influencia en la gente. Es una cuestión de estar dispuesto a hacer las cosas. Cuando vos pones levadura en la harina, le afecta a toda la masa. Hoy en día hay muchos religiosos que dicen: no, vos como hijo de Dios, alejate del mundo, no te envuelvas en temas de educación, no te metas en comunicación, no te metas en cultura, no te metas en entretenimiento, no te metas en la política, no te metas en el comercio. Y si vos y yo miramos, es totalmente lo contrario a lo que el Señor hacía y a lo que el Señor ejemplifica con un pasaje como este, que dice: el reino es como la levadura. No fuimos enviados a la tierra para rechazar a la tierra y decir: no, gracias. No quería, yo me quería quedar en el cielo. Jesús mismo, si miramos, nuestro Señor, Él no se encerró en un monasterio, no se quedó en la sinagoga, ni siquiera construyó un edificio donde quedarse. Él salió a influir, salió a leudar, salió a advertir de que tenían que cuidarse, salió a formar discípulos, salió a hacer levadura. La levadura, cuando vos y yo miramos, es pequeña comparada a la masa. No es que la levadura es más grande que la masa y por eso cambia todo. No, totalmente lo contrario. La masa es más grande que la levadura. ¿Qué significa esto? Que vos y yo de repente sintamos que no podemos algo, no significa que no podemos. Muchas veces vamos a hacer menos ante los ojos de todos los demás de la masa. Pero vos y yo, siendo levadura, podemos leudar todo ese lugar. En la vida muchas veces hay situaciones que a vos y a mí nos toca enfrentar, pero hay otras situaciones que a nosotros nos toca generar, como la de transmitir la cultura del reino, de vivirla. El reino es como la levadura que cambia todo lo que toca. ¿O acaso el Señor, cuando nos tocó, no nos cambió? Bendito ese momento cuando el Señor tocó nuestras vidas, porque nos cambió para siempre, y no para peor, sino para mejor. Y bendito sea Dios si hoy te trajo para que hoy sea ese momento donde empiece a cambiar tu vida. La levadura, ¿saben qué? No rechaza la masa, no dice: no, cambiar la masa o si no yo ahí no. No, la levadura no rechaza la masa, sino que cambia la masa. Qué importante que si vos y yo entendemos que el Señor a eso llama al reino de los cielos, a convertirse en esa levadura. Porque hoy en día, ¿saben cuál es una triste realidad? Que hay muchos que pueden estar asistiendo durante mucho tiempo a la casa del Señor, pero en vez de ellos ser levadura, hay otros que son levadura y les leudan toda la masa. Y no para bendición, sino para perdición. Gente que en vez de entender su propósito, el enemigo les roba eso, les quita, y están siendo leudados por cualquier cosa menos lo que viene de parte del Señor.
En el nombre de Jesús, que vos puedas entrar y ser como esa levadura que el Señor puso ahí en el rubro, en el lugar de trabajo, de influencia donde vos estás. El Señor te dio lo que te dio, te puso donde te puso, para que ahí seas una levadura del reino de los cielos. ¿Saben qué? La levadura trabaja calladamente. Nadie le escucha, no es que hace un ruido, explosiones la levadura calladamente trabaja, no se le escucha, pero se ve su resultado. ¿Por qué esto es importante? Porque muchos odian cuando no se les escucha, o se ponen nerviosos y dicen, acá no voy a hacer nada porque no me escuchan. No hace falta que no te escuchen, con el ejemplo. Muchas veces, como alguien dijo un día, la única Biblia que algunos van a leer son nuestras vidas. Hay gente que no va a abrir la Biblia y decir, ¿qué dice en Mateo? Va a mirarte y va a decir, no me interesa. O va a decir, yo necesito eso. Por eso es tan importante que nosotros podamos hacer nuestra parte, nos escuchen o no nos escuchen. ¿Somos levadura o nos estamos dejando leudar por el mundo? ¿Saben qué? Las dificultades son una temporada para el obediente. ¿Podemos pasar dificultades? Claro que sí. Las dificultades son una temporada para el obediente, pero ¿saben qué? Son el destino para el desobediente. Cuando vos y yo conocemos la palabra, conocemos lo que el Señor nos llama a hacer. ¿Hay dificultades? Sí hay dificultades, pero esas dificultades no son el lugar final donde no vamos a terminar ahí en derrota, en fracaso, en frustración. Es una temporada que vamos a vencer, son pruebas que vamos a pasar. Por eso vos y yo tenemos que entender el reino de los cielos, tomar la palabra y pedir que se haga realidad. Cuando el Señor Jesús en Mateo 6, versículos 9 y 10 le enseñaba a sus discípulos a orar, le decía, vosotros pues oraréis así. Y empieza esta hermosa oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué pedían? Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo y así también, ¿dónde? En la tierra. Eso es lo que nos toca a vos y a mí, con lo mucho, más o menos o poco que conozcamos, hacer en el lugar donde vos y yo estemos. Hay gente que dice, yo no sirvo, yo no puedo hacer mucho para el Señor porque no soy pastor o no soy el que canta. Hay mucha gente que ahí afuera puede hacer mucho más de lo que acá se puede hacer. Hay mucha gente que allá afuera puede llegar a gente que acá adentro jamás se va a poder llegar. Y Dios a vos te llama ahí en el lugar donde estás a hacer esa levadura que transmita el reino de los cielos. Cultura del reino es anhelar lo que viene del cielo, anhelar su presencia, decirle al Señor, yo anhelo eso. Anhelar su toque, anhelar su santidad. La gente tiene que notar que vos y yo somos diferentes. Porque los que somos del reino de los cielos somos diferentes a los que no son de ese reino. Actuamos diferentes, hablamos diferentes, pensamos diferentes. Todos fuman, en el reino de los cielos no lo hacemos más. Todos toman y van, en el reino de los cielos no lo hacemos. No, pero todos fornican, todos le ponen los cuernos. En el reino de los cielos no hacemos eso. Pero todos sueltan maldición, no sabes lo que dijo. No. Cuando estamos en el reino, caminando en el reino de los cielos, nosotros lo que soltamos es bendición. Y muchas veces vamos a tener que soltarlo en fe, porque queríamos en fe, soltaba bendición. Soltaba palabra de bendición. Todos relativizan la palabra, todos le ponen de menos. Bueno, pero en el reino no la relativizamos. Todos menosprecian la santidad. ¿A quién, guau, le importa la santidad? En el reino tratamos de priorizar, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No, pero en tiempos como los que vivimos ahora, todo el mundo pierde la fe, y con razón, y con esto. En el reino de los cielos, nosotros si a algo nos aferramos es a la fe. O si no, si perdemos eso, ¿qué nos queda?
Todos son injustos. Y bueno, y a vos y a mí nos debe tratar la conciencia, la mente, el corazón, de obligarnos a vivir con justicia, aunque eso vaya en contra de lo que tal vez nos convenga en cierto momento. Tratar de vivir de esa manera. No, pero todos acuden a la masonería para llegar a lugares de poder, o al brujo, al macumbero. Vos y yo, si a alguien vamos a acudir y nos aferramos, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le buscamos y le creemos y soñamos con Él, y sabemos que si Él abre puertas, nadie va a poder parar esa puerta. Y si Él cierra la puerta. Y tercero y último, con eso terminamos. ¿Qué es este reino? ¿Saben qué es este reino? Es un tesoro. Literalmente. Un tesoro con todo lo que puede haber en un tesoro. En Mateo 13, versículos 44, 45 en la Biblia dice: además el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro. A un tesoro que, como para muchos, está escondido en el campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué quiere decirnos esto? Que cuando uno descubre el tesoro que es el reino de los cielos, nada vuelve a tener tanto valor para él o para ella como el reino de los cielos. Puede vender todo lo demás, dice: este es el tesoro. Porque de ahí empieza a fluir absolutamente todo lo demás. Este tesoro que es el reino de los cielos empieza a afectar varias cosas. Afecta, como vimos ahí, la conducta. El reino de los cielos va a afectar tu conducta y la va a hacer para bien. Vas a ser un mejor hombre, una mejor mujer. Vas a ser un mejor esposo, una mejor esposa. Vas a ser un excelente padre, una excelente madre. Ahí en tu lugar de trabajo vas a ser una persona honorable, íntegra. Porque tenés un alto sentido de responsabilidad, de propósito, de compromiso. Porque sabes que cuando vos te identificás con el reino de los cielos, las expectativas, la gente que te va a estar apuntando, señalando, tratando de buscar el mínimo error en tu vida, es mucho más, no sé por qué, pero de cualquier otra religión. Pues si yo soy budista, yo soy musulmán, yo soy católico, yo soy masón, nadie está todo el día tratando de apuntar algún error, diciendo: mira de esa religión cómo es. Pero pobre de vos y de mí, decimos: somos cristianos, somos evangélicos, creemos en el Señor. Y tratá de ser el número uno en el comercio, en el rubro que decidiste estar, o en tu profesión. No sé cuánta gente, cuando encontró el tesoro del reino de los cielos, vio cómo su conducta fue cambiada para bendición. Y vos y yo necesitamos eso. Es un tesoro que tenemos que encontrar. Afecta a nuestros hábitos. Porque de hábitos que muchas veces no agregaban valor a la familia, no agregaban valor a la vida, empiezan a haber hábitos que conducen a decididamente eso. Cambia los valores, los principios que sostienen nuestra vida. ¿Saben qué? El reino de los cielos es, como dijo alguien un día, el tip de los tips. Si algo, un tip vos y yo, el reino de los cielos. Es increíble lo que ocurre cuando alguien da valor, da prioridad a eso. Por eso, ¿qué necesita tu vida? Tu vida necesita la cultura del reino. Porque esa cultura del reino incluye, por ejemplo, orar. En el día a día. Y si la gente no se pone a orar, nada va a pasar.
A veces voy yo y decimos, pero ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre? Y oraste. Porque donde vos y yo no podemos llegar con fuerzas, con nuestro cuerpo, con nuestras palabras, Dios puede llegar ahí. Barreras que nosotros no podemos pasar, Dios no tiene problemas en pasar. Cuando vos y yo nos ponemos a orar, y yo quiero animarte, desafiarte a que empieces a hacer eso. Yo no sé si estás necesitando salud, si estás necesitando oportunidad, si estás necesitando respuesta, si estás necesitando dinero, si estás necesitando amor puro, verdadero, o alguna de las cosas que tanta gente puso que necesitaba. Ponete a orar, porque vos te empezás a poner a orar y los cielos empiezan a actuar. Dios mismo empieza a obrar. Dios dice que si le buscamos le vamos a hallar, si le pedimos Él va a responder. Pero hay mucha gente que dice, hay tanta gente orando, ¿cómo Dios me va a escuchar? Otra gente dice, yo no sé orar, como si fuera que hay un examen a ver si Dios aprueba o no una oración. Dios a vos te quiere escuchar lo que salga de tu corazón. No hace falta que copies la oración de nadie. No hace falta que abrí tu boca y empezás a hablar con el Señor. Cuando vos y yo adoptamos la cultura del reino, eso incluye leer su palabra. Porque muchas veces vos y yo no tomamos el mapa del éxito en todas las áreas de la vida, que es la palabra. ¿Por qué no tomamos el mapa de cómo salir de la depresión, de la angustia, del temor, del aislamiento, de la infidelidad, del dolor, del trauma, de la frustración? Cada vez que no leemos su palabra, andamos sin leer el mapa que nos va a conducir a días mejores en nuestra vida. Por eso al adoptar la cultura del reino, al tomarla para nuestra vida, tenemos un mapa que nos empieza a guiar en las diferentes áreas de nuestra vida. Cuando vos y yo aceptamos la cultura del reino, eso incluye someternos a Él. Qué bendición que el Señor ha puesto líderes en esta casa que nos ayudan si no entendemos la palabra, si sentimos que la oración no es respondida todavía hoy mismo. Pero aceptamos, adoptamos su palabra, someternos a Él. Porque ¿sabes qué? Dios jamás te va a usar con su autoridad si vos no te sujetás a su autoridad. Y el enemigo sabe cuando alguien habla por hablar, como también sabe cuando alguien habla directamente de parte de Dios. En un momento había endemoniados en un lugar y decían, a Pablo conocemos, pero a estos otros no. Había momentos donde los discípulos no podían hacer ciertas cosas y el Señor les mostraba cómo hacer las cosas, y en un momento le dijo, no, este tipo de cosas no salen sino con ayuno, con oración, y les iba explicando, y hay varios episodios así en la palabra. Pues yo necesitamos, en un mundo que busca tanto solamente hacer a un lado todo tipo de autoridad, someternos a su autoridad, a la autoridad del Señor. Cuando aceptamos, adoptamos la cultura del reino, eso incluye la fe, y empezamos a caminar por fe. Y cuando empezamos a caminar por fe, ¿saben qué va a ocurrir? Van a aparecer voces queriendo hacer a un lado todo lo que vos en fe estás tratando de hacer. Y muchas veces esas voces, ¿saben qué? No vienen de lejos, vienen de cerca incluso. Pero qué importante es que vos y yo ahí agarremos y recordemos todas las promesas del Señor, todo lo que Él nos dijo. Y nos va a tocar vencer la duda, nos va a tocar vencer el qué dirán, el reconocimiento acá o allá, y nos va a llevar al punto de reconocer, ya hice esto tantas veces a mi manera, sin Jesús, pero ahora lo voy a intentar en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora lo voy a intentar bajo su voluntad, bajo su dirección, bajo su indicación, y ahí voy a invertir, ahí voy a hacer, ahí me voy a comprometer, ahí voy a ir. Necesitamos adoptar la cultura del reino.
Y adoptar la cultura del reino empieza por entregar nuestra vida a su señorío, a su voluntad. Implica después decirle: Señor, yo quiero conducirme como parte de tu reino. ¿Sabes qué, mi querido amigo, mi querida amiga? Hay situaciones en la vida que a vos y a mí nos va a tocar enfrentar. Pero hay otras situaciones que a vos y a mí nos va a tocar generar. Como yo quiero desafiarte hoy, que de acá en adelante puedas generar situaciones para ser bendecido, para que sea honrada tu fe, para que por tanta siembra en tu oración, en tu tiempo, en buenas obras, en lo que el Señor te haya llamado a hacer, empiece a tener esa cosecha en abundancia, generar esas bendiciones que el Señor nos va mostrando cómo podemos hacer. Por eso, antes de orar por todos aquellos que así lo quieran, me gustaría orar primero por aquellos que quieran y orar con aquellos que quieran entregar su vida al Señor Jesús. Por eso quisiera preguntar si puede levantar la mano alguien que hoy vino por primera vez. ¿Hay alguien que hoy nos visita que vino por primera vez? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahí arriba, aquí abajo, Dios les bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. A vos que viniste hoy por primera vez, o a vos que viniste ya más de una vez, pero tal vez nunca diste importancia a entregarle tu vida al Señor. A decir: el reinado de mi vida tiene que estar en manos de Dios y de acá en adelante quiero que Él me guíe. Quiero invitarte a hacer una oración con la cual vos puedas entregar tu vida al Señor. Y de acá en adelante cosas que solamente Dios puede hacer y solamente Dios sabe que vos necesitas, Él va a empezar a hacer. Si empezás a caminar en esta cultura del reino. Ahí donde estás, si querés hacer esta oración, te invito a repetir diciendo: Señor Jesús, yo te entrego el señorío de toda mi vida. Quiero que gobiernes mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Por eso te pido que me perdones por todos mis pecados. Por favor, limpiame e inscribí mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre. Amén. Con esa oración le entregaste al Señor tu vida.